Seguimos orando por nuestros hermanos en México y oramos también por España, por la paz de España, amén. Que no sea enturbiada por la insensatez de quienes gobiernan los diferentes territorios de este país. Muy bien, 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a seguir donde lo dejamos. Terminamos el versículo 7, donde el apóstol Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Está ahí la palabra del Señor. Por 3 veces oró Pablo al Señor por ese aguijón de su carne. Y ¿no te recuerda eso a las 3 oraciones que hizo Jesús en Getsemaní? ¿Recuerdan? El Señor también en su agonía oró 3 veces al Señor que lo librara, ¿verdad? Decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Realmente son paralelas, de alguna manera, humanamente hablando, ¿no? Son 2 situaciones que tienen ciertas similitudes, ¿no? Tienen ciertos parecidos, ¿no? ¿En qué se parecían ambos casos? La situación de Pablo con su aguijón en la carne por el cual estaba orando al Señor, y la situación de Jesús ante la perspectiva de la cruz, ¿no? ¿En qué se parecen? ¿Alguna idea? ¿No? ¿No se os parece? Estamos aquí, ¿no? Para estudiar juntos. Meditemos. En el sufrimiento. Bueno, Pablo quería ser sanado, ¿no? Por eso había orado 3 veces, pero Dios le respondió: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Bueno, ya el hecho de que orasen 3 veces ya es una similitud, ¿o no? ¿Verdad? Pero ambos estaban en una situación difícil, ¿no? Pablo tenía un aguijón en su carne que le abofeteaba, que le molestaba. Era algo que le perjudicaba. Era algo que a él le hubiera gustado verse libre de eso. Jesús quiso verse libre de esa, en ese momento, humanamente hablando, sabiendo que lo que le esperaba, hubiese preferido no tener que pasar por eso. Pero él decidió voluntariamente someterse a la voluntad del Padre, ¿no? Son situaciones, ambos estaban en situaciones difíciles. Muy diferente la situación, porque Jesús estaba enfrentando la muerte, Pablo simplemente estaba enfrentando una molestia, algo que le perjudicaba, pero era algo que le hubiera, claro, que le hubiera gustado verse libre de eso, ¿no? Ninguno de los 2 recibieron lo que pidieron, en eso también se parecen. Ninguno de los 2 recibieron lo que pidieron. Jesús no recibió lo que pedía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús pasó por la muerte. El Padre permitió que Jesús enfrentara la muerte. Era necesario para que al hacerlo Él nos librara a nosotros de la condenación eterna, ¿verdad? Pero Jesús oró 3 veces y no recibió lo que pidió. Pablo oró 3 veces y no recibió lo que pidió, recibió otra respuesta diferente, ¿no? Sin embargo, es interesante, yo quiero que vengan conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 5, Hebreos, capítulo 5, porque digo que Jesús no recibió lo que esperaba, ¿no? Pero aquí se nos dice en el capítulo 5, versículo 7, se nos dice algo interesante.
Dice que Cristo, en los días de su carne, fíjense bien lo que dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, Jesús estaba en una situación angustiosa. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, dice que él estaba triste hasta la muerte, o sea, hubiera deseado morirse. Por tanto, era una situación difícil, y aquí nos dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea que por segunda vez se nos muestra a Jesús llorando, ¿no? ¿Recuerdan cuál era la otra vez en que lloró Jesús? Ante la tumba de Lázaro, ¿verdad? Juan 11:35, uno de los 2 versículos más cortos de la Biblia, solo tiene 2 palabras, ¿verdad? Jesús lloró. ¿Ok? Pero aquí se nos muestra también a Jesús llorando. En el huerto de Getsemaní, ante la angustia de lo que le esperaba. No debió ser fácil. ¿O ustedes creen que sí? ¿Hubiera sido fácil? ¿Tú te puedes poner en los zapatos de Jesús? Hubiera sido terrible, ¿no? Tremendo. Y él oró con súplica, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Pablo también oró al que le podía librar de aquel aguijón. ¿O no le podía librar Dios de aquello? Claro. Ahora, ¿le libró Dios? No. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque Jesús fue a morir a la cruz, Pablo continuó con su sufrimiento físico hasta el final de su vida, pero ambos fueron perfeccionados en obediencia. Ninguno de los dos recibieron lo que pidieron. Ahora, ¿oyó Dios su oración? Sin duda. Fue oído a causa de su temor reverente, dice, versículo 7. Fue oído. Dios siempre escucha tu oración, aunque a veces tú creas que no la responde. Siempre escucha cuando tú oras. Hay veces que oramos y parece que nuestra oración da en el techo y vuelve a caer a la tierra, que no llega al cielo. Pero créeme, Dios siempre escucha cuando alguien clama a Él. ¿Recuerdan Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Aunque es cierto que no siempre Dios responde de la manera que esperamos. A Jesús no le respondió de la manera que él esperaba. A Pablo no le respondió de la manera que él esperaba. Pero a ambos le respondió. ¿Te ha ocurrido alguna vez que Dios respondiera a tus oraciones? ¿Sí? ¿Y te ha ocurrido que la respondiera de manera diferente a como tú hubieras querido? También, ¿verdad? Y en un tiempo diferente, ¿eh? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿no? No siempre coinciden nuestros tiempos con los de Dios. Ahora, Dios siempre escucha tu oración. Y esto es muy importante que te lo grabes a fuego en tu alma. Dios siempre escucha tu oración. Cuando tú clamas a Él, Él te escucha. Este pobre clamó y le oyó el Señor, dice David en el Salmo 34. Este pobre clamó y le oyó el Señor. Porque Dios siempre está cercano. Dios siempre escucha cuando clamamos a Él. Sea que nos dé y nos conceda lo que le pedimos, o sea que no nos lo conceda, Dios siempre escucha cuando tú clamas a Él. Y esto es muy importante. Dios siempre te escucha. Dios me ha respondido muchas veces cuando yo he clamado a Él, pero ha habido ocasiones en las que Dios no me ha respondido como yo esperaba.
Incluso parecía que no me hubiera respondido. Pero cuando Dios no responde, es que esa es su respuesta. No es que no responda, es que a veces lo que le pedimos no entra dentro de los planes de Dios. A veces Dios permite. Por cierto, ¿cómo te fue a ti, Erika? ¿Sí? Qué bueno, gloria a Dios. Porque estábamos orando por la hermana y hoy tenía una cita con el médico. Qué bueno, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios escucha nuestras oraciones, sea que las responda o sea que parezca que no las responde, pero Dios siempre escucha nuestra oración. No siempre responde a nuestro gusto, ¿verdad? A veces responde, pero no en el tiempo, como decía Teo, no en el tiempo en que nosotros queremos. ¿Te ha pasado eso o no? ¿Verdad? Él cumple con nuestras oraciones cuando coinciden con sus planes. Y es que nuestros planes no son los de Dios, ni los de Dios son los nuestros. ¿Recuerda lo que dice Isaías 55:8? Porque mis caminos no son vuestros caminos, dice, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, como son más altos que los cielos que la tierra, dice, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Es decir, Dios sabe todas las cosas. Incluso Él sabe lo que nos conviene mejor que nosotros mismos. Y a veces nosotros nos empeñamos en pedirle algo y Dios tiene otros planes. Pero de una cosa estamos seguros: a los que aman a Dios, todas, ¿qué entra dentro de todas? Dentro de todas entra todo, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien, aun las que puedan parecer que no son buenas. Hasta las cosas imposibles. Así es. Y me ha dicho, ¿ven cómo Dios le respondió? Versículo 9, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, porque respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho. Dios le respondió, pero no era la respuesta que él esperaba. La respuesta que Dios le dio a Pablo no solamente le sirvió a Pablo, sino que ha servido a millones de cristianos a lo largo de la historia de la iglesia, porque le sirvió a él y nos sigue sirviendo a nosotros hoy. Desde entonces, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Basta con mi gracia. Si tienes mi gracia, tienes todo cuanto necesitas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aun cuando la respuesta es negativa en el sentido de que no le concede lo que él estaba pidiendo, sin embargo le da a Pablo la certeza de que Dios está con él y le sostiene en medio de su dolor. Bástate mi gracia. Ay, Señor, pero es que mira, tengo este problema y tal, quisiera verme libre de él. Bástate mi gracia. No siempre Dios nos libra de nuestros problemas. Esta es una lección difícil de aprender. Pero no siempre Dios nos libra de nuestros problemas. Nosotros quisiéramos creer que Dios siempre nos va a librar de todo mal, ¿verdad? Pero no es verdad. La palabra de Dios nos muestra que Dios no siempre nos libra de todo mal. Por ejemplo, ¿libró a Esteban de ser apedreado? No. Pero lo recibió en el cielo, ¿verdad? Los apóstoles, todos, tuvieron muertes violentas. ¿Los libró el Señor de esas muertes? No.
Pero aun cuando sus enemigos los hicieron matar, lo único que hicieron fue darles un pase para el paraíso, darles un pase para el cielo. Y esa es la esperanza del creyente, ¿no? Del cristiano. Sabemos que cuando cerramos nuestros ojos aquí, en la carne, los abrimos en la presencia de Dios, ¿no? Así que lo peor que nos puede pasar, ¿qué es? ¿Morirnos? Es como un sueño, ¿no? Cerramos los ojos aquí y los abrimos en la presencia del Señor, en un mundo infinitamente maravilloso, ¿no? En un mundo que Dios está preparando para todos aquellos que le aman. Y si no queremos irnos de este mundo, imagínense cuando lleguemos al otro. Yo creo que cuando lleguemos allí vamos a decir, ¿por qué no me has traído antes, Señor? Dios no siempre nos libra de nuestros problemas, pero siempre nos da la fortaleza necesaria para sobrellevarlos. Cuando Dios no nos libra de algo, nos da la fuerza para sobrellevarlo. Bástate mi gracia. Eso significa que el poder de Dios es suficiente. En cuanto necesitamos para enfrentar enfermedades, especialmente las que son crónicas, ¿verdad? O las que no tienen solución, Dios nos da fortaleza para soportar los problemas familiares, los problemas de trabajo, los problemas financieros. Leía en Facebook a uno que decía, llego antes al final del sueldo que al final del mes. Y eso puede ser un problema, ¿verdad? Siempre tendremos motivos para sufrir, siempre. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este mundo, Jesús lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Él tiene otro mundo mejor preparado para nosotros. Siempre tenemos motivos para sufrir, pero aún en esas circunstancias, en medio del dolor, de la enfermedad, de la prueba, en medio de todo eso, es importante no olvidar que contamos con la gracia de Dios, que nos da la fuerza necesaria para enfrentar las situaciones, sean las que sean. La gracia es suficiente para superar o para soportar todo mal. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, porque estas cuestiones a mí, yo cuando no tengo duda me las creo. El otro día me decía alguien que tener duda es pecado. No. La Biblia no dice que tener duda sea pecado. La Biblia dice que no piense el que ora a Dios pidiendo algo, que si ora sin creer, con duda, no espere recibir nada, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ahora, tener dudas o plantearse cuestiones no es pecado. Yo cuando no tengo preguntas me las invento. Yo cuando no tengo dudas me las creo, porque eso me ayuda a investigar la palabra de Dios, ¿no? La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes ¿es posible que se perfeccione algo en Dios? Porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Es posible que se perfeccione el poder de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? No, porque Él es perfecto. Sí, pero ahí habla del poder de Dios. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que Él está mal, pero quiere decir que el poder de Dios se perfecciona. ¿Se perfecciona el poder de Dios, sí o no?
¿Se perfecciona algo en Dios? Porque si se perfecciona, tenemos que decir que no era perfecto. Entonces, yo creo sinceramente que ahí hay un problema. ¿Ustedes no lo ven? Yo sí lo veo. Por eso, cuando yo leí esto, nunca me percaté, pero hoy me puse a estudiarlo y yo quiero saber qué dice en el original. Porque a veces las traducciones no son tan perfectas como debieran ser. Entonces, estudiando en el original, lo que dice, cuando la palabra que se utiliza ahí, que se traduce perfecciona, es teleió, que debiera haberse traducido como se consuma, se ejecuta, se cumple, se hace evidente, se hace visible, se satisface, es suficiente. ¿Ven la diferencia? El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Cuando tú eres débil, ahí el poder de Dios se hace visible. Cuando Dios actúa en tu favor, en medio de tu debilidad. Cuando tú crees que ya tú no puedes, ahí Dios viene y te echa un cable, te echa una mano. Ahí es cuando Dios muestra su poder, lo hace visible, lo manifiesta, lo cumple. Ahí es cuando Dios muestra su poder. Por eso, porque no es correcto afirmar que el poder de Dios se perfecciona, porque eso supondría que no era perfecto antes, y Dios es perfecto en todo, en todo. Ahora, poder en la debilidad. Mi poder. Pastor, pero eso dice que se perfecciona en la Biblia, ¿no? Sí. ¿Cuál es el original entonces? Lo que dice misma la Biblia que yo tengo. La Biblia que tenemos es española, está traducida al castellano. Concretamente, esta epístola fue escrita en griego y está traducida al castellano. La Biblia es palabra de Dios, ¿ok? Pero es palabra de Dios en su original. Nosotros lo que tenemos es una traducción. Y no todas las palabras han sido traducidas correctamente. Por eso es importante consultar, ya que tenemos la posibilidad hoy en día de contar con la versión original, ¿ok?, de lo que dice en realidad el griego. Entonces, sabemos que cuando traducimos de un idioma a otro, hay varias opciones. Por ejemplo, si hablamos, yo he puesto este ejemplo varias ocasiones, ¿no?, de un cubo. ¿Cómo se dice en inglés? Cube. Bueno, cube. Bueno, pues si yo leo en un texto inglés cube y lo quiero traducir al castellano, puedo usar varios términos. Puedo usar el término cubo. Si fuera canario, lo traduciría como balde, ¿verdad? Porque los canarios no le llaman cubo al cubo, le llaman balde. ¿Ok? Tobo sería otro término. También lo podemos llamar recipiente. También lo podemos llamar cacharro, tiesto. Le podemos llamar de muchas maneras. Ahora, ¿cuál es la que escogemos? En un momento determinado el traductor coge la que le parece que es la más apropiada. Pero a lo mejor esa palabra era apropiada en un tiempo y hoy no. Entonces, por eso las versiones tienen que ser revisadas. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una palabra que va contra el sentido general de Dios, el contexto general de la idea que se nos transmite en la Biblia de cómo es Dios. La Biblia nos dice que Dios es perfecto en todo. Por tanto, no es posible que el poder de Dios se perfeccione, porque no sería perfecto. Por tanto, esa palabra no es la más adecuada para traducir el término teleió, que es el término griego que se usa en el original. ¿Cuál sería la más adecuada? Pues de todas las que hemos dicho, por ejemplo, pues se consuma, se ejecuta, se cumple, se hace visible, se satisface, es suficiente. Por tanto, cualquiera de esos términos hubiera sido más apropiado.
para no transmitir una idea errónea acerca de Dios, porque Dios no está perfeccionándose como nosotros. Nosotros sí nos perfeccionamos, pero Dios no. Dios ya es perfecto en todo. ¿Amén? Por eso es importante estudiar, investigar. Después sigue diciendo, porque mi poder se perfecciona, o se cumple, o se hace visible en la debilidad. Poder en la debilidad. Otra paradoja más del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios está lleno de paradojas. Y hay cuestiones en las que, que las encontramos en la palabra, en las escrituras, que son difíciles de comprender, porque al menos para la mente humana, ¿no? Porque las tenemos que entender por medio de la fe, ¿no? Las paradojas del reino son precisamente parte de esas cuestiones que son difíciles de entender, ¿no? Por ejemplo, alguna paradoja. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que la guarde, pues la perderá. ¿Ok? Es una paradoja. Si quieres tener, debes dar. Es una paradoja. Porque en la realidad, en el mundo, se dice que si quieres tener, lo que tienes que hacer es guardar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si tú das, más se te dará. Por tanto, es una paradoja. Aquí se nos habla de poder en la debilidad. ¿Cómo puedo ser poderoso en la debilidad? Justamente porque cuando soy débil, permito que Dios actúe en mi vida. Es una paradoja, pero es fantástico, ¿no? Ver cómo Dios es capaz de fortalecernos cuando no tenemos fuerza ninguna. Es lo que lean conmigo en Isaías. Fíjense qué paradoja más hermosa, ¿no? Y es algo que no debemos olvidar. Isaías capítulo 40. Versículos del 28 en adelante. Fíjense qué paradoja encontramos aquí en la Escritura, ¿no? Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué dice ahí? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Esto es una paradoja. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto es una paradoja. Los muchachos, los jóvenes son fuertes, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿No es una hermosa paradoja? ¿Verdad? Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, cuando tú reconoces que necesitas de Dios y acudes a Él diciéndole, Señor, estoy desanimado, estoy cansado, estoy agotado, estoy hecho polvo. Ahí Dios hace que empieces a cobrar ánimo, empieces a cobrar fuerzas. Y cuando sales de la presencia del Señor, estás que te comes el mundo. ¿Lo has experimentado alguna vez o no? Si no lo has experimentado, pruébalo. Cuando te sientas triste, ve a la presencia de Dios. Dile que te dé el gozo del Espíritu. Cuando te sientas cansado, frustrado por alguna causa, acude a Dios. Enciérrate. Sé sincero con Dios. No hagas oraciones religiosas. No te pongas caretas. Sino como dice 2 Corintios 3:18, a cara descubierta. Dile, Señor, estoy hecho polvo, necesito que me ayudes. Y tú vas a notar cómo Dios te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a animar, te va a dar la fuerza que tú no tienes y te las va a multiplicar. Pruébalo, yo lo he probado y funciona.
Créeme que es verdad. Funciona. El propio apóstol Pablo testificó en diferentes ocasiones de la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta, se hace visible en la debilidad. Fíjense en Filipenses capítulo 4. Filipenses es un capítulo precioso. Filipenses capítulo 4, versículo del 19 al 20. Filipenses 4 del 19 al 20. Ahí Pablo escribió sobre esto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque ¿qué necesita que Dios no te pueda dar? ¿Qué necesitas? ¿Sabía Pablo lo que decía al escribir estas palabras? Sin duda. Lo sabía porque lo había aprendido de su propia experiencia en su relación personal con Dios. El Señor no quitó su aguijón de la carne, no lo quitó, pero le alivió por medio de su suficiente gracia. Porque la gracia de Dios es suficiente. Pablo no era como los falsos apóstoles que se jactaban de su fortaleza, de sus habilidades. Aquellos falsos apóstoles que habían llegado a Corinto y que hablaban mal del siervo de Dios, se ufanaban de su fortaleza y decían que Pablo era débil, que su palabra era débil, menospreciable, ¿recuerdan? Pablo no se ufanaba de su fortaleza. Pablo reconocía su debilidad. Humildemente él reconocía que necesitaba de la gracia de Dios. Y es que Dios atiende a lo humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Dios no quiere de cerca a los soberbios. Él reconocía su debilidad y su necesidad de Dios. Testificaba de que la gracia de Dios era lo que le sostenía. Por tanto, dice ahí, por tanto, de buena gana, dice en el versículo 9 de 2 Corintios 12, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra debilidad, que Pablo había usado varias veces para hablar de sí mismo, ahora el Señor la usa en su respuesta al apóstol. Y el apóstol la recibe justamente como eso, como la respuesta de Dios para su oración, ¿no? ¿Qué creen que provocó la respuesta de Dios a la oración de Pablo? ¿Lo desanimó? ¿Hizo que Pablo se viniera abajo? No. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Más bien me gloriaré. Quejas, disgustos, más quejas. Eso es lo que Dios recibe muchas veces, en multitud de ocasiones, cuando no responde de la manera que queremos nuestras oraciones. Nos quejamos, pataleamos como niños, porque Dios no nos da lo que le pedimos. ¿Reaccionó así el apóstol Pablo? No. En el versículo lo que sigue
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo es posible gozarse en la debilidad? Es posible. Precisamente porque cuando somos débiles, tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios mostrarse en nuestra vida. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, cuando enfrentamos una circunstancia difícil, lo que tenemos es una oportunidad de ver cómo Dios obra, como Él quiera, sea resolviéndonos la circunstancia o dándonos la fuerza necesaria para sobrellevarla. De modo que soporta su debilidad, sabiendo que en esa debilidad es donde se manifiesta el poder de Dios. Y aunque, como decía, la respuesta de Dios es negativa para el apóstol, en el sentido de que no le concede lo que él le estaba pidiendo, de todas formas, le alegró en medio de su tribulación, en medio de su prueba, porque Dios le dio la clave para gozarse. ¿Saben? Hay expertos en griego que cuando Pablo usa esta frase, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice que debiera traducirse para que el poder de Cristo instale su tienda de campaña sobre mí. Es decir, para que repose, para que venga sobre mí y se quede a vivir en mí. Es como el tabernáculo en el desierto, ¿verdad? Donde Dios venía y allí se mostraba al pueblo. La imagen que describe justamente es esa, la de Dios viniendo a establecer su morada junto al pueblo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque Cristo vino a mostrarnos su gracia y su verdad. ¿Habita Jesús en tu corazón? Si Jesús habita en tu corazón, tú puedes contar con la gracia de Dios. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu petición, tú puedes contar con la gracia de Dios. Ahora, ¿acudimos a Dios cuando tenemos problemas? ¿Acudimos a Él? A veces acudimos a Él después de que ya no tenemos más soluciones. Lo intentamos solucionar por todos los medios, cuando vemos que nada nos funciona, entonces nos acordamos de Dios. Y aun cuando acudimos a Dios, ¿esperamos en su gracia? La gracia de Dios fue la única esperanza para Pablo. Y lo es también para cada uno de nosotros que seguimos a Dios en el siglo XXI. 21 siglos después, seguimos confiando en la gracia de Dios. Porque Dios dice, y no solamente se lo dijo a Pablo, sino que a través de él nos lo dice también a nosotros: mi poder se manifiesta, se revela, se hace visible en la debilidad. De tal modo que cuando somos débiles podemos ver el poder de Dios obrando en nuestro favor. Una paradoja más. La gracia de Dios es lo único que ayudó a Pablo en su situación. Y es lo único que nos queda a los creyentes en medio de nuestras necesidades, sean cuales sean las circunstancias en las que estemos. En un mundo convulso, en un mundo depravado, en una sociedad egoísta, en una sociedad terriblemente pervertida, en la que somos como bichos raros, porque seguimos manteniendo la fe en Dios, que hizo los cielos y la tierra. En medio de una sociedad así, la gracia de Dios sigue siendo
un ancla para cada uno de nosotros. La gracia de Dios sigue estando dispuesta para que cuando tú la necesitas puedas acudir a ella. La gracia de Dios y su poder. Es suficiente la gracia de Dios para enfrentar cualquier poder, cualquier ataque de la vida, cualquier ataque de la sociedad, cualquier ataque. El apóstol fue capaz de soportar su aflicción porque confió en la gracia de Dios. Dios le dio alivio a través de esa frase: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Jesús no quitó la espina del cuerpo de Pablo, pero lo alivió con su gracia. Igualmente nos aliviará a nosotros de cualquier cosa que necesitemos ser aliviados, si acudimos a Él con fe. Cuanto más débil se sentía el apóstol, más fuerte era en la gracia de Dios, en el poder de Cristo que obraba en su vida. Jesús quería usarlo como un mensajero que fuera no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Y así es como Pablo fue a lo largo de todo su ministerio. Cuando él escribe a los Corintios, en la primera de sus epístolas a los Corintios, él dice: yo no estuve entre vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con mucho temor y temblor. Él reconoce su debilidad, él reconoce su incapacidad. Pero en esa debilidad, en esa incapacidad, él testifica de cómo el poder de Dios, la gracia de Dios en él, hizo posible. Por eso él decía: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú puedes decir lo mismo si confías realmente en la gracia de Dios. Lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo. Las visiones, las revelaciones que recibieron los apóstoles en aquella época pudieron generar orgullo en su corazón. Pudieron hacerles creer que eran gente especial. Y así fue como aquellos falsos apóstoles acusaban a Pablo injustamente. La tentación de elevarse por encima de los demás, de creerse superiores a los demás, porque Dios te usa. Es un riesgo que todo siervo de Dios debemos enfrentar. Muchos sucumben al pecado y acaban considerándose superiores a sus hermanos, a sus semejantes, pero sin motivo, porque en realidad todos somos iguales. Y si no es por el poder de Dios, no hay nada en nosotros. Nada, absolutamente nada, de lo que tengamos que sentirnos orgullosos. Así que aquí lo vamos a dejar hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Pues quiero que recuerden eso, hermanos. No hay situación difícil que Dios no pueda revertir. No hay necesidad o debilidad en ti que Dios no pueda quitar. Pero si Dios no la quiere quitar por cualquier causa, tú puedes estar seguro de que si tú clamas a Él de todo tu corazón, si Dios no te libera de ese mal, te va a dar la fuerza necesaria para sobrellevarlo con dignidad. Porque su gracia es suficiente. Confíen en la gracia de Dios. Cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, por su gran amor con que nos amó, por su gracia, envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario.
Y si nos dio a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las demás cosas? Créanme, su gracia es suficiente. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios, porque la gracia de Dios y el poder de Dios se hace visible, se manifiesta cuando somos débiles. Me gustaría que orásemos al Señor, que le pidamos a Dios que aumente nuestra fe para creer que su gracia es suficiente. Alguien que quiera orar, por favor. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú no eres Padre Santo. Sabemos, Señor, que cualquier problema, cualquier aflicción, Señor, que tú nos librarás, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Infinito poder, tu gracia y tu sabiduría, Señor, por medio de la cual nos da fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor. Confiar, Señor, porque en tu palabra está, Señor, que no nos dejarás, está con nosotros, Señor. Llévate toda la gloria y toda la honra. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.